Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Se me escucha bien? Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, muy bien. Buenas Qué noches. bueno, qué ¿Todo bueno. bien? Sí, buenas noches. Excelente, Buenas noches, excelente. profesora. Buenas. Empezamos de una vez. Hay un buen quórum, así que aprovechemos el tiempo al máximo. Y nos habíamos quedado un poco en esta diapositiva. De hecho, nos ganó el tiempo y vamos a tratar de recuperarlo. Imagino que han hecho las tareas previas, eso nos va a ayudar a avanzar más rápido. Em, Nos quedamos en esta diapositiva, pero era muy importante porque nos ha servido como gran metáfora de el tema que nos convoca en este curso, cuál es definir o entender qué cosa es el derecho, ¿sí? Decíamos, este curso no está destinado a abogados o abogadas, porque ustedes no lo son, de hecho, ¿no? Ustedes lo que sí hacen cotidianamente es tomar decisiones. De hecho, su formación en un MBA está anclada en la expectativa de que tarde o temprano ustedes van a liderar organizaciones si es que ya no lo están haciendo. Y el objetivo es que como personas que van a tomar decisiones muy importantes, tanto para su propia organización, pero como veremos en este curso, para los destinos de nuestra sociedad, la idea es que ustedes, como parte de su formación, tengan esta reflexión que es trascendental. ¿Qué cosa es el derecho? ¿Qué hace el derecho en nuestras vidas? ¿Y por qué queremos cuidar el derecho? Esto ya lo estoy adelantando porque esa es la conclusión a la que vamos a llegar, pero todavía no vayamos tan rápido. Entonces, decíamos que si el derecho es el que le da forma a nuestra forma de vida, ya por ese solo hecho deberíamos estar interesados, interesadas en qué es, qué hace, cómo funciona. Y la gran metáfora era esta pecera. El derecho es como nuestra pecera, nosotros somos como ese pececito de allí que solo puede tener vida dentro de la pecera y no fuera de ella, ¿no? Ya vamos a problematizar ciertamente la metáfora, pero por ahora avancemos con esta tarea que ustedes tenían por hacer. Tenían que haber revisado este video. De hecho, la tarea consiste en lo siguiente. Ustedes en este momento son las personas que van a tomar decisiones. Hemos dicho, ustedes siempre son las personas que están tomando decisiones, pero en este caso van a tomar decisiones sobre la pecera Perú. ¿Y cuál es la decisión? Bueno, hay unos científicos que les están proponiendo a ustedes este avance científico. Y la idea es que ustedes decidan si lo adoptan o no lo adoptan. Si lo adoptan, ¿por qué sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Si no lo adoptan, ¿por qué no? ¿Y qué proponen a cambio? Esa era la tarea que tenían para analizar hoy, ya que detrás hay algo a lo que los científicos están tomando en cuenta. Algo, por algo están proponiendo un avance científico. Vamos a ver cuál es su análisis. Levanten la mano, por favor, se nos va a formar el orden y empezamos con sus intervenciones muy rápidamente para tener el debate. Empezamos con Joel primero. Joel, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el avance científico, el problema propuesto es la sobrepoblación y Ujú, se comienzan a achicar a las personas, ¿no? Para reducir la manera de residuos. En un comienzo estuve de acuerdo, pero luego que me puse a mentalizar bien, me puse en contra porque sería darle el poder a una persona para dictar como que sobre nuestras vidas, sobre lo que podamos más hacer, ¿no? Porque hay una persona que igual va a tener que estar en control de toda la población que se reduzca en en esa cantidad mínima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le damos el poder a una persona que no está totalmente capacitada y nosotros, como personas más reducidas, no vamos a poder tomar acción o poder rebatir a esta persona a la que estamos dándole este poder? ujú. Gracias, Joel.
Por favor, mantengan sus manos. Ya Joel, ya lo bajaste, ahí nomás déjalo. No, no bajen sus manos porque esto me va a permitir a mí tener el control de a quién le he dado la palabra. Yo voy a ir funcionando como una especie de abogada del diablo, ¿sí? La idea es un poco ir calentando el debate. No voy a cuestionar ni criticar sus propuestas, claro está, pero sí voy a explorar un poquito cuáles son sus presupuestos, cuáles son sus consecuencias, cómo conectamos con otras ideas, ¿no? Joel por lo pronto nos dijo, en principio sí, pero luego no. Luego no porque decía, vamos a dejar, quizá, vamos a otorgar demasiado poder a alguien, ¿no? A alguien que se va a quedar grande y los demás se van a achicar. Si se dan cuenta en esa respuesta ya hay ciertos presupuestos. Uno de esos presupuestos es cómo se está aplicando, si fuese el caso, la herramienta, el avance científico. ¿Se está aplicando, por ejemplo, de manera obligatoria para toda la sociedad o se está aplicando de manera electiva? Es decir, quien quiere se achica y quien no quiere no se achica. En ese sentido, si estamos en el primer escenario, en principio todos estarían chiquitos y no habría quizá ese grande. Quizá Joel piense en el último grande, tal vez, ¿no? O en el otro caso, si la gente decide achicarse voluntariamente, ¿por qué se lo impediríamos, tal vez? ¿No? Ahora, Joel también menciona el problema de la sobrepoblación. Entonces, uno debería pensar, es decir, los científicos están tratando de resolver la sobrepoblación como problema y entonces la solución es achicarnos. ¿Ese es el problema de fondo? Porque si uno se pone a pensar, si el problema de fondo es la sobrepoblación, quizá eso nos lleva a otros problemas. ¿Por qué hay sobrepoblación? ¿No? ¿Achicarnos solucionará el problema de la sobrepoblación? ¿Es que la gente se está reproduciendo como conejos? ¿No? Una tras otra, tras otra, tras otra, y en ese caso, achicarnos resolverá el problema. Por otro lado, es que la gente no está muriendo, y si la gente no está muriendo, es un problema, quizá, lo suelto como pregunta, distinto a que la gente se esté reproduciendo como conejos, ¿no? Son dos cosas distintas, y por tanto, tendríamos que quizá tener abordajes distintos al problema. Con esto quiero decir, mejor dicho, con esto quiero llamar la atención, su atención, a la importancia del problema, de definir con claridad cuál es el problema. Porque una vez que definimos cuál es el problema, ¿qué cosa vendrá? Probablemente la solución, ¿no? Probablemente la solución. Si queremos definir cuál es un problema, en este caso yo no dije exactamente quiénes eran, pero quizá ustedes podrían estar asumiendo que ustedes son, tal vez, si tendrían algún rol, sería el Estado eventualmente, ¿no? Pero independientemente de eso, decíamos, ustedes están decidiendo los destinos de la pecera Perú y en ese camino tienen que definir cuál es el problema y una vez definido cuál es el problema, cuál es la solución. Una alternativa que se les plantea es este avance científico. Vamos a seguir con las reflexiones. Está Len. Len, por favor, tú sigues. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿no? De si realmente la sobrepoblación es el problema, en realidad no es el problema de fondo. El problema de fondo es que al haber mucho más personas, pues los recursos se consumen mucho más rápido y también se genera mucho más contaminación, ¿no? Es por eso que en el video muestra una bolsa sobre los desechos acumulados de 36 personas por 4 años, que pues, realmente uno a la semana pues, genera mucho más desechos que eso, ¿no? En un día, ¿no? En un día nomás nuestras Ah, bolsas son el ajá, triple de eso probablemente. sí. Entonces, es por ello que la reducción de tamaño es lo que indican en el video que podría ser una solución, ya que se generaría mucho menos desechos, mucho menos contaminación. Y sobre la pregunta si estoy de acuerdo o participaría de este programa, bueno, en lo personal no participaría porque en cierta manera me siento vulnerable, ya que soy
o sea, tendría un tamaño mucho más pequeño, ¿no? Mm. Versus a las otras personas, pues que van a mantener sus. Además, con ello, el hecho de uno sentirse vulnerable también puede sentirse, que se vulnera de alguna manera sus derechos, derecho a la libertad, ¿no? Porque entiendo que van a estar confinados en un ambiente exclusivo, para ellos, entonces es por ese lado que no estoy o no formaría parte de este programa. Ujú, ujú. Gracias, gracias, Len. Len nos cambia el enfoque del problema, ¿no? Nos dice, no es tanto la sobrepoblación, sino lo que esta sobrepoblación hace. Es decir, esta sobrepoblación consume, necesita consumir para, digamos, sobrevivir de alguna manera, pero al consumir también está desechando. Entonces, consume por un lado y por otro lado desecha. Va por doble vía, ¿no? Entonces, uno podría pensar, ah, ya, entonces es que hay mucha gente que está consumiendo, pero en realidad ese será el problema. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la gente en general fuese más bien austera? Porque hay personas que son muy austeras. Hay personas que, por ejemplo, consumen lo estrictamente necesario. Si uno va a ver comunidades en nuestro país, de hecho hay comunidades que viven de manera muy armoniosa con el medio ambiente. Toman estrictamente lo necesario, no lo depredan, de hecho tienen una relación de respeto con el medio ambiente y permiten que éste se vaya regenerando. Entonces, si toda la sobrepoblación o la cantidad de personas fuesen de este tipo, ¿no? Personas muy cuidadosas con el medio ambiente, personas que estrictamente consumen lo estrictamente necesario, tal vez no habría problema. Quizá el problema se decanta porque más bien en lugar de tener este tipo de personas, las personas están en un modo consume, 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 consume todo lo que puedas. Ese podría ser el otro problema tal vez. Y si ese es el caso, si la gente está en un modo consume, 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 profe, ya tengo el 100avo par de zapatilla, pero necesito el 101avo, ¿no? Ya tengo 3 celulares, pero ahora quiero el del último momento. Si ese es el caso, ¿no? Si ese es el caso, si la gente está en modalidad de consumo a como dé lugar, la pregunta es, ¿de dónde viene el problema? ¿Es que la gente de la noche a la mañana amanece y dice, hoy consumiré? ¿O de dónde le vienen las ideas para consumir? ¿Quién le está metiendo las ideas a las personas para que consuman? ¿Y en qué ciclos de consumo están insertas las personas? Por ejemplo, en algún momento de nuestra historia, los televisores duraban 50 años. Eran televisores que nunca se malograban. Hoy en día, un televisor dura un año. Y al cabo de un año, tienes que cambiarlo por otro televisor. ¿Es que de pronto los televisores, sí, pues ya no funcionan? ¿O es que alguien está programando los televisores para que solo duren un año? Y si ese es el caso, ¿cuál es el problema? ¿No? Ahora, Len también dice algo interesante. Yo sentiría que sería mucho más vulnerable por mi tamaño. Más o menos también lo dijo un poco Joel, ¿no? El tamaño parece hacernos más vulnerable, pero Len menciona en concreto el tamaño. Y allí entra otra pregunta. ¿Al tamaño de quién se diseñó el mundo? ¿Al tamaño de las hormigas? ¿Al tamaño de los seres humanos? ¿Al tamaño de los dinosaurios? Es decir, ¿al tamaño de quién se diseñó el mundo? Y luego ya, profe, el mundo es muy, muy grande, el mundo es muy grande. Pensemos en las ciudades, pensemos en los objetos. Ok, ¿al tamaño de quién se diseñó las ciudades? Es decir, al tamaño de quién se diseñó las calles, los carros, las sillas. El tamaño de quién se tomó en cuenta, ¿no? Para decir que este tamaño es más o menos vulnerable, porque claro, en el planeta hay tamaños y tamaños, ¿no? Están los tamaños de los daneses
y están los tamaños de los peruanos, digamos. Entonces, ¿qué tamaño es el que vale? Porque además Len lo relaciona con los derechos, ¿no? Eso podría atentar contra nuestros derechos y quizá los derechos que primero se nos vienen a la mente pueden ser los derechos humanos. Entonces, suelto ya la pregunta para darle paso a Hamed. ¿Los derechos será que siempre han estado allí? Es decir, nacimos y ¡pum! Encontramos una piedra, un árbol, el río y los derechos humanos. ¿O será que los derechos humanos se van evolucionando, como dice Rafael? Van surgiendo, se van quizá conquistando. ¿Y cómo así se conquista? ¿De dónde provienen las ideas para conquistar nuevos derechos humanos? Vamos, y bueno, y en general cualquier otro derecho. Vamos con Jaime. Jaime, por favor. Sí, bueno, ¿qué tal, profesora? Buenas noches. Justo usted acaba de comentar varias cosas que yo había analizado del video, ¿no? En Ujú, principio, el problema que yo considero es el comportamiento consumista de la sociedad, ¿no? Y a raíz de eso, pues, hay ejemplos en el video de las causas o las consecuencias, mejor dicho, de este problema, ¿no? El exceso de desechos, un comportamiento poco amigable con el medio ambiente. Finalmente, la propuesta de reducir a las personas para solucionar este problema, yo no estoy de acuerdo porque finalmente no es una solución para el problema raíz, que es el comportamiento de las personas, ¿no? ujú, Diríamos que es un problema económico realmente, ¿no? Porque un exceso de consumo en un mundo con recursos limitados, pues definitivamente siempre va a ser un problema, ¿no? Es como se podría plantear pues una solución de, no sé, buscar un planeta más grande y movernos todos para allá, ¿no? Eso realmente ujú, no va a ser solucionar el problema, ¿no? ujú. Y interesante lo que usted menciona, ¿no? El concepto de obsolescencia programada. Antes, pues, las cosas duraban, o sea, se hacían para durar. Ahora creo que es todo lo contrario. Las cosas se fabrican para ser reemplazadas rápidamente, ¿no? Un claro ejemplo son los celulares, ¿no? Las personas al año ya están buscando reemplazar el celular cuando realmente no es necesario, ¿no? Entonces, personalmente no estoy de acuerdo con esa propuesta de solución. Más bien deberíamos buscar cambiar el problema raíz, que es el comportamiento de las personas. Ahmed, y ahí te pregunto ya, porque tú has dicho que estabas pensando en estos comportamientos y yo hace un ratito pregunté, ¿de dónde proviene este comportamiento? Es decir, las personas, como mencionaba hace un rato, amanecemos con el instinto de consumir o de dónde viene nuestro instinto de consumo, si le llamamos instinto o quizás otra cosa. ¿Lo has Mm, analizado? sí, yo considero que gran parte de este problema lo genera pues el mismo capitalismo salvaje que llaman, ¿no? Las empresas están constantemente pues incentivando a las personas a consumir más, ¿no? Y, y obviamente, pues, detrás de estos negocios hay personas, pues, ¿no? Que básicamente están priorizando eh, el dinero antes que, pues, vivir en un mundo sustentable, ¿no? Ujú, gracias, Jamed. Punto súper clave, ¿ah? Punto súper clave. Las empresas están diciéndole a la gente, consume, 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 consume. Y detrás de las empresas hay personas de carne y hueso, como ustedes, por ejemplo, y yo, que están tomando estas decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así están tomando esas decisiones? ¿Por qué toman esas decisiones? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas decisiones? ¿Sí? Vamos con Stephanie, que está en la cola. Stephanie, por favor. Buenas noches, profesora. Sí. Bueno, yo coincido en que la, el- la razón por la cual se hace el experimento fue por el tema del consumismo extremo que se está llevando en la sociedad del video en realidad. No es la solución para mí hacer a las personas más pequeñas, incluso en el mismo ejemplo que dan, los tuvieron que aislar de la sociedad para protegerlos de los mismos insectos que están más o menos por el mismo tamaño. Entonces, achicar solamente las personas no es la solución. Comentaron también en el video que habían achicado a algunos animales
y que habían habido algunos efectos colaterales, por ejemplo, en moluscos. Entonces, como que se entiende que en el video que el experimento no ha sido probado totalmente. Entonces, yo Ujú. por mi parte, por ejemplo, no aceptaría hacer eso, porque pondría en riesgo varias cosas, incluso mi propia salud. No sabemos qué es lo que les pueda pasar posteriormente a las personas que están viendo de esa manera. Me parece el tiempo demasiado corto que proponen también en el video para tomar una decisión que pueda llevar, pues, no, a cambiar totalmente mi vida o quizás incluso matarme, ¿no? Por un Ujú. lado. Y bueno, cuando salen con la bolsa de basura y dicen esto es lo que hemos recabado de su basura, que es una sociedad total, o sea, dan a entender como que en ese mundito donde los han aislado, les han enseñado incluso a reciclar, a eso, porque solamente dicen que traen desechos que ya no se pueden descomponer. Ujú. Entonces digo, ¿no sería más fácil plantearle a la sociedad actual, decirles, mira, hemos tomado esto como ejemplo y es algo que se puede replicar en las sociedades? Y si es muy difícil quizás replicarla en la sociedad actual, solamente metiéndoles la idea en la cabeza, incluso, no sé, poniendo sanciones, que haya actualmente en algunos países mucho más fuertes como en Japón, que te ponen sanciones, multas altísimas si es que tú no reciclas, si es que tú no divides tus desechos, o en Corea creo que también tienen ese tema, o sea, son multas altísimas por no hacer ese tipo de segregación, donde justamente la población está más hacinada que en otros lugares del mundo, ¿no? Eh, y respecto a la pregunta que planteaba, ¿cuál fue la última pregunta que le planteó a mi compañero? Disculpe que se me fue. A mí también, estaba prestando atención a ti, que a mí también ya se Sí, me fue cuál es la pregunta, porque estaba rescatando tus ideas y ya se me fue sí, la pregunta. yo Pero si alguien tenía, tomó nota de las por- preguntas que quedaron en el aire, por favor, menciónenla más adelante. ¿Algo dale, más, sí. Stephanie? Disculpe. Ya. Bueno, y bueno, para cerrar ya mi opinión, no, yo no aceptaría, ¿no? El cambio que están proponiendo. Es más, quizás si estuviera en ese tipo de sociedad, sería de las personas que haría más hincapié o trataría de convencer a a las demás personas que pudieran estar de acuerdo con hacer ese cambio, de todos los contras que traería eso, porque finalmente es algo que acarrearía para toda la sociedad, ¿no? Me parece que hay salidas mucho más fáciles y menos riesgosas, que lo que se está proponiendo en eso, que es muy llamativo porque eso es algo súper raro, obviamente, y cualquier persona se impactaría con ver esa situación, pero como que es un universo bien lejano para nosotros, que para mí trae más problemas que soluciones. Eso Gracias, sería. gracias, Stephanie. Un punto clave de lo que ha mencionado Stephanie es qué tan seguro o no puede ser este avance científico respecto de si nos garantiza una existencia mínimamente segura, ¿no? Frente a eso podríamos explorar, por ejemplo, del porqué de la necesidad de este avance científico. Ya estamos, además de estar definiendo el problema, que es importante, creo que podemos seguir pensando también en el problema, pero podemos ir viendo evidencia que tenemos ya hoy en día, ¿no? En algún punto ustedes creo que van a viajar a España, si es que ya no lo han hecho hasta estas alturas, todavía no. Pero digamos, por las noticias, no sé si conocieron lo que ocurrió en Valencia, ¿no? De un momento a otro, la ciudad se hizo nada. Y Valencia no es el único caso. De pronto, las ciudades se incendian. Hollywood se incendió de un momento a otro. Ahora, Hollywood tiene toda una historia de incendios, pero cada vez estos incendios son más potentes, más amplios y más difíciles de controlar. Nuestra Amazonía estuvo incendiándose, ¿no? De pronto hay climas en donde ya no es posible sembrar lo que antes se podía sembrar, porque ya no da. Y de pronto hay climas donde antes no se sembraba nada y ahora están creciendo algunas cositas. De pronto están cayendo granizos del tamaño de pelotas de fútbol. De pronto todo se está inundando. De pronto el planeta está cambiando. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más tenemos certeza de que nuestra forma de vida como la conocemos va a seguir así, tal cual? ¿No? Si nos ponemos un poquito más apocalípticos,
Probablemente ustedes habrán visto alguna película de estas futuristas en donde ya no hay aire que respirar, ya no hay agua que beber, ya uno no puede sacar la piel bajo el sol porque se achicharra en el acto. Y en un escenario como ese, uno podría pedir, por ejemplo, uno podría exigir nuestro derecho a ir a la playa. En un escenario como ese, uno podría exigir nuestro derecho a beber agua purificada. En un escenario como ese, uno podría exigir el derecho a respirar aire puro, o simplemente ya no sería una opción. Ya no es una opción, quizá. Entonces, si ya no es una opción, ¿qué bienestar tenemos? Y eso nos permite pensar en otra metáfora, ¿no? Si nosotros quisiésemos evitar que nuestra casa se inunde, la pregunta es, ¿cuándo lo evitamos? ¿Lo evitamos antes que el agua entre a nuestra casa o cuando el agua ya está en la cintura? Y la pregunta es, ¿en qué estado está nuestro planeta hoy en día? Porque las noticias y la ciencia que dice que algo va a pasar con nuestro planeta no es de ayer, ni de antes de ayer, ni tras antes de ayer. Son varios años en los que estas alertas se han estado dando. Y Estefanía, por ejemplo, por ejemplo, proponía normas, proponía cambiemos la mentalidad de las personas. Oye, pero yo he visto algunas películas bien viejitas que ya dicen que el planeta iba a entrar en colapso. Y la pregunta es, ¿estamos más cerca de la solución o más, o el problema se ha acrecentado aún más al punto que se cree que vamos a llegar a ese límite del no retorno que le llaman? Porque teníamos muchas metas para el 2030 que ya se sabe que no se van a cumplir. Y las cosas para el 2050 no lucen nada bien. Entonces, ante escenarios desesperados, soluciones desesperadas, es un poco la pregunta. Y si hay normas ya, ¿por qué se cumplen o por qué no se cumplen? Es bien interesante lo que mencionaba Stephanie, perdón, sobre lo de los japoneses, porque si se acuerdan, en el Mundial, creo que fue en el Mundial 2018, peruanos, ¿no? Se fueron locos al Mundial de Rusia, ¿no? Y se quedaron así, wow, se quedaron emocionados como los japoneses limpiaban el estadio. Entonces los peruanos al día siguiente, ¡fum!, fueron y limpiaron, pero les duró un día, ¿no? Un día les duró la gracia, después ya se olvidaron de limpiar nada, ya todo, digamos, se retornó. Entonces, ¿qué hace que un comportamiento cambie, por ejemplo, ¿no? Vamos con Cristian. Cristian Tamara, por favor. Buenas noches, profesora. Eh, Respecto al avance científico que se propone en el video, Ujú, yo creo que eh, es una propuesta a cuatro problemas, bueno, principales, claves, que son la sobrepoblación mundial, el consumo excesivo de recursos naturales, la crisis ambiental y también, hay que incluirlo, la desigualdad económica y el acceso a bienes, ¿no? De las personas, ¿no? Respecto a la pregunta que si yo adoptaría la reducción de tamaño, yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no soluciona el problema real. Como vemos, puede haber generar desigualdades entre las personas tanto de tamaño normal como de las personas pequeñas, ¿no? O incluso entre propias personas pequeñas, nuevamente se puede generar esa desigualdad. También podría implicar riesgos, ¿no? Para la seguridad de las personas reducidas, como ya lo han mencionado algunos compañeros. Y también podría haber una cierta incertidumbre en el tema de problemas psicológicos y sociales que aún desconocemos, ¿no? Que podría ocasionar, porque no sabemos cómo se va a conllevar, ¿no? A lo largo del tiempo este cambio. ¿Qué propondría yo si es que no adopto esto? Yo creo que es seguir, fomentar el consumo responsable y sostenible. Claro, mejorar las políticas de planificación urbana y sobre todo de control de natalidad, incentivaría el desarrollo, bueno, no sé, de energías renovables, como creo que lo estamos haciendo ya, y aplicar modelos de economía circular, ¿no? Para más que todo, para minimizar los desperdicios y la contaminación. Eso es lo que quería mencionar.
Gracias, gracias, Cristian. Cristian menciona 4 problemas y eso es bien interesante, ¿no? ¿Qué significa que Cristian mencione 4 problemas y quizá alguna de ustedes que está en cola también y esté pensando en otro problema más? ¿Qué nos está diciendo eso de cómo son los problemas que aquejan a una gran cantidad de personas o a territorios muy grandes o a un planeta como el nuestro que está de alguna manera globalizado? Es decir, ¿en qué medida, por ejemplo, los países pueden tomar decisiones de manera autónoma? Por ejemplo, ustedes se ponen la camiseta y dicen, ya, si ustedes dependen, ¿no? Hasta ahorita nadie ha dicho esto, pero nos achicamos, ya está, ya está. El Perú se compra el problema. Y ni siquiera voluntario, a todos se achican, pero ya, de una vez. Entonces los peruanos, ya, está bien, nos achicamos. Y solo el Perú se achica. ¿Qué pasará con el Perú si solo el Perú se achica? ¿No? Entonces eso nos permite pensar en qué tipo de, digamos, cómo es la vida hoy en día a un nivel ya más globalizado en materia de qué decisiones son completamente autónomas de los estados, porque acuérdense que los estados solo tienen soberanía o capacidad de decisión respecto de sus territorios, ¿no? Y lo otro que conecta bien con algo que ya se decía antes, ¿no? Cristian resalta la desigualdad social. Y creo que fue Hamed quien dijo, oye, toca irnos a otro planeta porque ya hemos depredado este y ahora queremos más, vámonos por otro planeta. Y de hecho, los proyectos de irnos a otro planeta ya están en marcha, ¿no? Hay todo un proyecto de mudanza a Marte. Pero claro, ahí habrá que preguntar quién se llegará a mudar a Marte y quién ni siquiera llegará al aeropuerto a decirle chao a los que se mudan a Marte. Y ahí probablemente los que tengan mucho más poder adquisitivo, quizás son los que van a estar subidos en ese cohete. Y esto nos permite pensar también, y lo pongo sobre la mesa, sobre la capacidad tecnológica y científica de las sociedades. ¿Qué pasa con nuestra ciencia y nuestra tecnología? En el Perú, quiero decir, ¿no? Em, Cristian ha dado varias soluciones como adoptar políticas, cómo adoptar conciencia y suelto de nuevo la pregunta, ¿cuánto tiempo toma eso? Es decir, ya no nos están pidiendo eso, ¿se está avanzando? ¿No se está avanzando? ¿A qué paso se está avanzando? ¿Qué avanza más, el problema o la solución de adoptar el comportamiento? En fin, hay varias manos, así que vamos a ir mejor de una vez y más bien a quienes están también en colita aprovechen para si pueden o tienen comentarios sobre el video, la propuesta de este borracho, ¿no? El borracho en este escenario de la propuesta es una sociedad en donde la gente se achica voluntariamente, es decir, las personas voluntariamente deciden achicarse. Y allí sale un borracho que cuestiona cosas. Entonces, ustedes, si lo han analizado también, ¿qué opinan de este cuestionamiento del borracho? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Por qué el borracho ve en los pequeños algo distinto a seres humanos? ¿Son o no son seres humanos los pequeños? Voy soltando las ideas. Vamos con Mireya. Mireya, por favor, cuéntanos. Sí, buenas noches, profesora. Bueno, igual complementando este segundo video está bastante en relación con el primero, ¿no? Ujú. Ya con con este segundo video la sociedad, digamos, que ha adaptado o aceptado el avance científico de reducción genética, pero sí ha encontrado coherencia en lo que cuestiona esta persona, Beuda, ¿no? De hecho, ahí se comparte el hecho de que puede haber discriminación hacia las personas que deciden no reducirse, ¿no? Personalmente, yo también me podría sentir inferior a las personas, si yo decido reducirme, podría sentirme inferior a las personas que no lo hacen, ¿no? También podría haber un problema con la generación de los empleos, ¿no? Las empresas, los recursos, porque ahorita toda nuestra infraestructura, las viviendas, transporte, herramientas, todo está diseñado para personas de tamaño regular. Para que nosotros podamos adaptarlo y podamos vivir con ello, todo ello se tendría que adaptar junto con nosotros, ¿no? Lo cual es bastante difícil y complejo, ¿no? Adicionalmente, también, como es opcional, podemos sentir nosotros como población una presión social, ¿no? También o económica. De repente, si yo, no sé, trabajo en cierta empresa, estoy en cierta sociedad y la mayoría de esa sociedad decide reducirse, yo por presión social también voy a querer, voy a verme obligada
a realizarlo, ¿no? Lo cual ya no sería tan opcional como lo están ofreciendo, ¿no? Ujú. Adicionalmente a ello también encuentro el tema, un riesgo en que las empresas, este, mm, me imagino, no podrían incluso proponer pagar menos a las personas que están reducidas, justamente con la justificación de que ahora consumen menos, ¿no? O sea, necesitan menos recursos, menos comida, menos transporte y demás, ¿no? E incluso yo podría decir de que, ya yendo un poquito más allá, podría darse un riesgo de poder entre países, ¿no? Por ejemplo, los países desarrollados que tienen recursos podrían quizás incluso obligar o incentivar a que los países en desarrollo reduzcan su población para que puedan ahorrar recursos, ¿no? Cuando en realidad hay otras maneras, como mencionaron mis compañeros, no tan drásticas de poder regular igual el consumo excesivo, la contaminación ambiental y demás, ¿no? Mm. Incluso podríamos apoyarnos del gobierno, ¿no? Como pasó acá en el Perú en su momento con la ley que regulaba el plástico, desincentivar, digamos, su uso a través de, no sé, más impuesto a las personas que todavía están dando bolsas de plástico o promover el uso de bolsas reutilizables, biodegradables, entre otros, ¿no? Ujú, ujú. Excelente, Mireya, gracias. Mireya ha mencionado varias cosas que deberían ir ya abonando a nuestra reflexión, pero lo que nos muestra Mireya es la problemática diversa que puede generar un cambio como este, ¿no? Desde temor social, y esto nos permite pensar en cómo las personas, cuando desarrollamos nuestra forma de vida, también estamos insertas a dinámicas sociales. ¿A quién nos mira feo y por qué nos mira feo? ¿A quién nos acoge o a quién nos discrimina? ¿Y cuáles son las razones para eso? ¿O cuáles son las razones para que la gente genere cierta presión social para que otro grupo de personas se sume o no se sume a determinada acción o causa? El tema de los incentivos de nuevo sobre las personas, incentivos legales, leyes que están abonando al cambio, digamos, de diversos usos, por ejemplo, el tema de los plásticos. Mi pregunta sigue dando vueltas. ¿Se cumple? ¿No se cumple? ¿Qué pasa con las leyes en nuestro país? Porque hay como una especie de creencia de que una vez que sale la ley está buenazo. Pero, ¿cuál es la problemática con las leyes? ¿Ustedes han analizado algo de las leyes? ¿Qué les parece la ley en el país nuestro? ¿Qué pasa con las leyes? Voy soltando ahí algunas ideas. Sigue David Zambrano y enseguida, así rapidito, ya para poder avanzar, Jimena, yo voy a seguir darles las palabras y ya comentaré al final. Ahora sí me callo para poder escuchar a todas las personas. David, por favor, así puntualito para poder darle la voz a todas las personas. Ok, profesora, buenas noches con todos. Bueno, solo para comentar, ¿no? Acerca de la pregunta que realizó, acerca del video propuesta. Eh, como, como lo comentó mi compañera anteriormente, puntos claves, como lo comentó usted. Bueno, sí, la idea del video, mi apreciación es que en la sociedad la reducción del tamaño humano, o sea, puede ser o ya es una realidad, está en la idea, como se puede decir acerca del video, pero para resumirlo, de acuerdo al argumento del video, yo considero, o sea, en cierta parte a favor, siempre y cuando la persona, el tamaño afecta la capacidad de la persona para participar en la sociedad y ya que podría requerir regulaciones distintas, ¿no? Es decir, menos pago, menos, sobre todo en la economía, ¿no? En la cual estamos ahondando. Ahondando. Y en contra, sí, o sea, un punto a favor, puntos en contra, porque la perspectiva de igualdad y los derechos humanos, todos deberían ser tratados de la misma manera, sin importar su tamaño, como lo comentan cuando vas a un tema legal, ¿no? Ya que una persona puede ser más adinerada, pero tiene los mismos derechos que una persona que no tenga tanto dinero, ¿no? Más o menos que no preste o consuma, una persona que consuma demasiados alimentos por sus ingresos,
y otra persona que no tenga tanto consumo por que es bajo de la economía, mm, tiene los mismos derechos y bueno, la idea en sí es más en la cual ha partido la persona del borracho en el video dos partes, ¿no? O sea, la parte de la discriminación y lo otro es la ley de igualdad ante la ley. Ujú, ujú. Eso es lo que iba a comentar, profesor. Gracias. Excelente, David, gracias. Ahí has mencionado puntos clave, ¿no? Igualdad ante la ley. ¿Cuál es el criterio para reconocerle a alguien derechos o no? ¿Y cuál es el criterio para distinguir a las personas en su tratamiento también, ¿no? Jimena, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, para resumir lo que han dicho mis compañeros, pero respecto a este video, si bien es cierto la percepción de estas pequeñas personas es un avance científico, mejora algunos aspectos del sistema, sin embargo, sí hay una clara desigualdad en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el borracho mencionaba el voto. Ustedes deberían ser un octavo de voto. Y estaba borracho, pero sí tenía fundamento lo que mencionaba porque si bien es cierto, por ejemplo, salen nuevas tecnologías, pero estas nuevas tecnologías, ¿quién se va a beneficiar de eso? Primero, se supone que los de tamaño normal, por así decirlo, pero van a tener que achicar todas las nuevas tecnologías para que todos se beneficien. Entonces, claramente sí, ahí se viola como que los principios de equidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, adoptar este avance puede garantizar eficiencias en algunos aspectos, no necesariamente se asegura una igualdad en el trato, en la adaptación de nuevas tecnologías o en todo lo que se viene a futuro, ¿no? Entonces, este reclamo yo considero que sí es bueno. Aparte, si es que el tema principal o uno de los temas que sí mis compañeros han mencionado es la contaminación que genera todo esto, pero todo esto se puede corregir si es que hay de alguna forma medidas graduales que pueden atenuar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en pandemia, que todos estaban encerrados en sus casas, salieron videos del río Rímac que estaba verdecito, o la costanera, el mar que definitivamente sí era verde. Entonces, hay mejoras si es que el humano mismo se pone como propósito o tener leyes fuertes de poder reducir estas contaminaciones, ¿no? Entonces, habría una mitigación del cambio climático que en algún momento, lo preguntó usted, había una adaptación y una restauración ambiental, pero no necesariamente la solución vendría a ser como que convertir a chiquitos a las personas, porque sí se puede lograr de otras maneras, ¿no? Y bueno, para cerrar ya, ¿quién va a estar a cargo de esto? ¿El Estado? Si es en Perú, con las personas que tenemos nosotros a cargo, dudo mucho que pues las personas quieran aceptar estar a cargo de estas personas que están ahorita en el poder, ¿no? Ujú. Gracias, Jimena. Es bien interesante porque, claro, cualquier cosa que decidamos, y hasta ahorita la gran mayoría ha dicho, no, ni avalas el avance científico, hagamos cambios, leyes, otras cosas, pero todas esas cosas están a cargo de las personas a las que se refirió Jimena, ¿no? Es decir, sea que se adopte el avance científico, sea que no se adopte el avance científico, la pregunta es, ¿en manos de quién está moldear la pecera? Y en manos de quién está decidir a quién se le da o no derecho. Y un punto clave que lo ha mencionado Jimena es el derecho al voto. ¿En qué se ancla el derecho al voto? ¿En el tamaño? ¿En la participación de la economía? ¿En qué se ancla el derecho al voto? ¿En qué se debería anclar el derecho al voto? Este punto es bien clave para lo que vamos a ver. Por favor, quienes estén en la cola, no bajen la mano, manténganla ahí. Veo que nos está ganando el tiempo. Yo les decía, este curso nos falta porque es hermoso. Yo quisiera darles la palabra, pero mantengan ahí su idea porque ustedes tienen prioridad. Voy a ir dándoles la palabra conforme vayamos avanzando con algunos temas, ¿sí? Dicen lo que querían decir y de paso van contestando las preguntas que yo voy a ir haciendo para poder cubrir un poquito más de la materia que tenemos por delante. Entonces, mientras estamos decidiendo si nos achicamos o no nos achicamos, ahí está, ¿no? El pronóstico del clima en un momento. Pero primero, aquí está Jen con lo último de los deportes. Más o menos estamos así, más o menos estamos así en el planeta. Ahora, hasta ahorita, de lo que hemos estado discutiendo es qué pasa con la persona natural. Y cuando me refiero a la persona natural, me refiero a las personas de carne y hueso que se van a achicar o no se van a achicar. Es un poco en donde ha estado la discusión.
es decir, personas como ustedes y personas como yo. A eso en el derecho se le llama persona natural. Nuestro curso busca enfocarse más bien en la persona jurídica. ¿Y por qué la persona jurídica? Porque es la figura que suele adoptar la actividad empresarial. Hay tipos de personas jurídicas claramente y la actividad empresarial adopta esta forma de existir y por eso preguntas como las que nos hemos hecho nosotros respecto de si nos achicamos o no nos achicamos, por qué nos achicamos, en base a qué decimos que nos achicamos o no, de quién depende que nos achiquemos o no nos achiquemos, todos este tipo de reflexiones que hemos tenido las vamos a trasladar, la forma de reflexionar las vamos a trasladar a pensar a la persona jurídica. Ahora, si ustedes no saben qué cosa es una persona jurídica ya por su experiencia previa, después de leer Harari les debe quedar clarísimo qué cosa es una persona jurídica. Ahí hay un ejemplo, el ejemplo de Peugeot, sobre el que vamos a volver la próxima clase. Esta clase no la vamos a abordar, pero acuérdense de su ejemplo de Peugeot para la próxima clase, ¿sí? Y algo que hemos hecho hasta ahorita con el ejercicio, que es muy importante, ¿no? Que es muy clave porque si se han dado cuenta, quizá en donde ha habido cierto consenso es en no adoptar el avance científico, pero no ha habido consenso en cuál es el problema, no ha habido consenso en cuál es la solución, no ha habido consenso en buena cuenta hacia dónde vamos y todavía hay varias manos que tienen ideas al respecto. Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer tiene un objetivo claro que es demostrar o hacernos experimentar en bien chiquitito las problemáticas que se presentan cuando estamos tratando de tomar decisiones para un grupo grande de personas. Y en esas decisiones para los destinos de personas sobre problemas que se presentan en nuestra forma de vida, ¿no? Me parece fue Cristian, dijo, hay varios problemas. Y yo les decía, ¿por qué Cristian dice algo así? Probablemente porque los problemas, por lo menos de los que hemos visto en el video, son problemas que tienen múltiples causas que todas se conectan entre sí. Y quizá esto hace que los problemas sean mucho más complejos, que es lo que suele pasar con los problemas que involucran a las personas, a los seres humanos, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos a estudiar a la persona jurídica? Lo vamos a estudiar a través de este programa que tenemos. Hemos dividido el curso en dos grandes partes. Una primera parte sincrónica que nos permite tener este tipo de diálogos y ahondar en nuestras reflexiones, fundamentalmente sobre la unidad 1. La unidad 2 y la unidad 3 ustedes las van a desarrollar a través de actividades como evaluaciones, videoforos, desarrollo de sus casos, desarrollo de su TAF. Entonces, estoy apurando un poquito para avanzar. Por favor, quienes tengan la mano levantada, no hagan el voto porque se les va a borrar su mano. Los que no tienen la mano levantada, por favor, quiero saber si han quedado súper claros los objetivos y exigencias del curso, las indicaciones para las actividades y tareas y los criterios de evaluación. Quienes tienen la mano levantada, no voten. Igual si tienen alguna pregunta lo pueden hacer con voz, pero para que no se borren sus manos. Y los demás voten, por favor. Quiero saber, quiero empezar con pie derecho. Si hay alguna duda esencial, la podemos resolver de una vez. Si no, si no, avanzamos de una vez. Víctor, las clases están en la plataforma Canvas. Yo subo los videos en la plataforma Canvas. Ahí las puedes encontrar. Voten, por favor, quienes no han votado hasta ahorita. José Luis Mezco, Guerrero, pero es que ven cómo se dificulta un poco cuando no están logueados. Leonardo Lorenzo, por favor, vota. Jimena, Joel, ahí van votando. Stephanie, Sergio, Trujillo, Violeta. ¿Dónde se Profesora, vota, ¿cómo Miss? votó? ¿Se acuerdan en participación? Perdón, en En reacciones. reacciones? En reacciones hay un check verde y una X roja. Si está ok, si la respuesta es positiva, check verde. Si la respuesta es negativa, X roja. Y avanzamos. Bien, la gran mayoría está votando. Ahí hay una X roja. ¿Quién votó X roja? Vamos a ver. José Luis, ¿qué no está quedando claro, por favor? Hay una tacita de café también de pasadita. Cuéntanos.
Bueno, lo que pasa es que he visto los correos, las informaciones, Sí. pero es como la pregunta, ¿qué cosa no sabes? Entonces no tengo claro algunos criterios de los trabajos. Por ejemplo, ahora estamos opinando, hay muchas manos levantadas y Sí. creo que si levanto mi mano voy a demorar mucho más la clase y no sé si vamos a seguir avanzando. Por eso es que también prefiero no levantar la mano, pero no sé si eso va a influir en mi nota. José Luis, hemos dicho, cómo funcionan los criterios de evaluación están en el comunicado 1. ¿Ya lo leíste? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué dice el comunicado 1 sobre la contribución a la clase? La contribución a la clase, si recuerdo, era que tenías que eh, estudiarla antes y comentarla en clases. Ok. ¿Y qué más? Pues ahorita no la recuerdo bien, tendría que volverla a revisar. Ok, ok. En el comunicado 1, aprovecho para que refresquemos, en el comunicado 1 están los criterios de evaluación. El comunicado 1 permite que ustedes, digamos, la contribución a la clase en concreto, que ha sido la pregunta de José Luis, ahí, determina su participación en clase, pero también su desarrollo de los videoforos. Claramente, la clase, si participamos todos a la vez, a veces la clase no avanza, no puede Ujú. avanzar. Entonces yo Eso. tengo que encontrar un intermedio, tengo que negociar con el dolor de mi corazón, porque yo feliz les escucho hasta la medianoche, pero toca avanzar. Entonces, por eso ahorita las manos que están levantadas tienen prioridad para la siguiente ronda. Pero también están los videoforos de manera muy importante en donde como equipo van a discutir temas y ahí va a haber amplia oportunidad para que también se abone a la contribución a la clase, José Luis. Igual en el chat pueden comentar. Yo a veces no puedo leer todo lo que está en el chat, pero yo lo leo después y también lo considero como parte de la contribución a la clase. Así que si tienen ideas, vayan poniéndolas por el chat. Algunas las capturo en el momento, otras las leo ya una vez que reviso todo el material para la calificación de este rubro. ¿Sí, José Luis? ¿Más claro ya? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Entonces, avanzamos antes que nos gane. Yo les decía, este curso nos falta, nos falta. Bien, la idea es introducirnos en el estudio del derecho e identificar de qué manera se vincula con la empresa. Tenemos un programón, qué cosa es el derecho, qué aspectos del derecho nos interesan, derecho constitucional, desarrollo normativo. Yo igual les voy a ir adelantando algunos videos que ya nos están ayudando a cubrir ciertos aspectos. Voy rápidamente hasta este punto porque ustedes han leído una lectura de Harari que es clave para entender qué hace el derecho en nuestra sociedad. ¿Qué hace? Digamos, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Sí? Harari nos explica a través de diversas teorías que han sido estudiadas por diversos autores. Harari lo que hace es divulgarlas de una manera muy interesante, con un relato muy interesante, y las conecta para un poco explicar cómo Sapiens llegó hasta la cima del universo, deshaciéndose de sus primos hermanos. Entonces, aprovechemos quienes están. Emma, cuéntanos, por favor, ¿qué nos decía Harari sobre, o rescata alguna idea clave de tu lectura de Harari para que conectes con qué cosa es el derecho? Profesora, disculpe, pero justo estoy en otra llamada. Lo siento, me llamó mi gerente general. Lo siento, lo siento. Ok, mantén tu mano ahí, vamos con Dani. Dani Campana, por favor. Profesora, Cuéntanos, Dani. ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Dani, estábamos recordando, recapitulando las ideas de Harari. Harari dice un montón de cosas que nos ayudan a entender, digamos, echar mano sobre qué cosa es el derecho. Entonces, Harari nos ha contado una serie de teorías que han explicado por qué Sapiens llegó a donde llegó, deshaciéndose de sus primos hermanos en el camino. ¿Qué recuerdas? Una idea clave que recuerdes de tu lectura de Harari que nos ayude a entender qué cosa es el derecho.
Bueno, lo que hablaba más que nada es que el derecho es un sistema de normas, ¿no? Que regula toda relación humana y que también permite una convivencia pacífica, ¿no? Pero si nosotros analizamos la historia humana, siempre esto ha tenido a quebrarse, ¿no? O a corromperse, tanto por la parte del sentimiento humano, más que nada, ¿no? Entonces es por ahí que lo que recuerdo más que nada de la lectura. ¿No recuerdas alguna de las teorías específicas a las que se refiere Harari? El limitar el poder podría ser, tanto como el Estado como de los particulares. Ujú, digamos, hay algo de eso, pero ok, ok. Gracias, gracias, Dani. John Quispe, por favor, cuéntanos. ¿Qué tal, profesora? Bueno, esto comentando un poco en base a la pregunta que hizo, en la lectura, bueno, y en el estudio en general de Harari se menciona acerca de los mitos colectivos, que en este caso son construcciones consensuales para poder llegar a un consenso, ¿no? Básicamente de la sociedad eh, como un conjunto de reglas que debemos respetar. Pero yo quería también responder un poco a la pregunta inicial que hizo acerca de cómo se originan los derechos y que parten de este concepto de los mitos colectivos, que es básicamente de que hemos creado cosas que nos han permitido ordenar y de alguna manera generar las mismas oportunidades para las diversas personas, porque todos somos seres pensantes y que tenemos la capacidad de razonar y de entender los conceptos a los que llegamos en acuerdo. Pero algo que quería rescatar y también yendo un poco al video que se mencionaba inicialmente, es que esto en la actualidad y desde que tenemos la capacidad de pensar, hay ciertos elementos que buscan tergiversar esa realidad. Es decir, nosotros llegamos a un consenso, pero estos elementos negativos buscan tergiversar mediante la búsqueda de vacíos. Es decir, son personas que no están conectadas con la realidad, personas que buscan defender sus intereses, escudándose de otras personas que conocen justamente los consensos, que tienen la capacidad de entender cómo funcionan los consensos, pero que tienen también la capacidad de tergiversar y buscar estos vacíos. Entonces, todo se trata de defender intereses más allá de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Creo que todos conocemos personas que, o sea, realizan acciones incorrectas o que defienden a personas incorrectas, ¿no? Creo que es un hecho. Y por otro lado también, si se quiere plantear acciones que en este caso puedan solucionar, en general creo que las propuestas que se plantearon al final solamente son paliativos, no van a resolver el problema de raíz porque esto se necesita un cambio radical interno, ¿no? De todo el sistema en el que actualmente vivimos, ¿no? ¿Y cómo se da un cambio radical? Pues se da con una incidencia radical, ¿no? El tema, por ejemplo, de la pandemia cambió radicalmente la conducta de las personas porque había un miedo de por medio, ¿no? Entonces, ese tipo de incidencias son las únicas cosas que pueden hacernos cambiar masivamente, más que otra cosa solamente va a ser un paliativo. Esa es un poco mi perspectiva sobre el tema, profesor. Gracias, gracias, John. Menciona lo de las realidades imaginadas, que son algo muy, muy interesante, pero además John también resalta el cómo a veces hay gente que no sigue estas realidades o en todo caso las sigue quizá a su interés o a su provecho. Y la gran pregunta que está detrás de esa observación que hace John es, ¿qué hace esto con el derecho? ¿No? ¿Cómo esto calza o no calza o qué hace con el derecho? Por ahí vamos a reflexionarlo y vamos a conectar lo que está observando muy bien John. Y John también está proponiendo una solución. Y cómo esa solución se enmarca en el campo del derecho. También vamos a verlo. Víctor Guamán, por favor, cuéntanos. Algunas, sí, rescatando ideas puntuales de lo que dice Harari, teorías. Ya por lo pronto John ha hablado de las realidades imaginadas. ¿Tú qué otro detallito rescatas de la lectura de Harari que nos permite explicar qué cosa es el derecho? Bueno, y si de acuerdo a la lectura, hablamos mm, un poco del tema de la biología y la revolución cognitiva, ¿no? Nosotros en sí somos como, como individuos humanos, somos iguales, pero bien es cierto el tema de la revolución cognitiva a través de nuestras, este,
mucho diferente de las teorías biológicas, ¿no? Porque también entramos ahí en nuestros hábitos, nuestros conceptos, el tema de más allá de la biología, ¿no? Lo que requiere el texto. Y por ahí podemos tener filosofías muy diferentes que nos podrían diferenciar. Sin embargo, considero que todos tenemos derecho, somos iguales dignamente, ¿no? Todos tenemos, seamos pequeños, grandes, chicos, medianos, con enfermedades, sin enfermedades, todos tenemos los mismos derechos ante la ley, o deberíamos tener los mismos derechos ante la ley, sin diferenciarse, porque al final es imposible ver diferencias a nivel intelectual, a nivel cognitivo, ¿no? Pero eso va a existir siempre, igual en lo económico, en lo cultural, va a haber, siempre va a haber diferencia entre uno y el otro, hasta en la suerte hay diferencia, ¿no? Yo puedo tener más suerte, el otro puede tener más suerte, eso siempre va a haber, pero yo creo que los derechos deberán ser iguales, todos ante la ley, en conceptos de dignidad. Gracias, Víctor. Has mencionado un punto clave, dignidad humana. Y la pregunta es, ¿en qué medida buscamos o no buscamos dignidad humana? Y un poco tu respuesta tiene que ver con lo que discutíamos también con lo del borracho, es qué criterios utilizamos para otorgar o no derechos, para quitarle a la gente derechos, para decir que se merecen derechos. ¿Qué nos, qué se diferencia? Has mencionado, por ejemplo, el tema cognitivo. Oye, porque tengamos más EQ o IQ o inteligencia, como se quiera decir, ¿deberíamos tener más o menos derechos? Es una de las preguntas, ¿no? O porque somos más altos, ¿deberíamos tener más derechos? ¿O porque somos más chiquitos, deberíamos tener menos derechos? ¿Qué criterio estamos eligiendo para asignar o no derechos y cuáles son las consecuencias de eso? Es hacia donde nos debe llevar la reflexión, ¿no? Como parte de este desarrollo biológico, he visto en el chat, así estoy viendo que está pasando las ideas, el tema de la revolución cognitiva, mencionaste, hay algo que surge allí, así que Ricardo Cornejo, por favor, cuéntanos, tú qué rescatas de la lectura de Harari. Sí, profesora. Bueno, respecto a lo del derecho, bueno, la lectura menciona al derecho como una ficción colectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no, o sea, lo que entendí es que no existe en la naturaleza, sino que funciona porque nosotros la hemos creado, ¿no? Y es un consenso, ¿no? Hemos acordado sobre él, ¿no? Ese es un punto importante que quería resaltar. Por otro lado, también funciona el derecho eh, como una especie de cooperación, ¿no? Como una cooperativa, ¿no? O una cooperación masiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho permite que grandes grupos de personas, incluso desconocidas, ¿no? Cooperen eficazmente gracias a la confianza y a las normas, ¿no? Por eso vamos a la notaría a comprar propiedades, por ejemplo, ni nos conocemos y ya tenemos confianza en la notaría y compramos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. También, bueno, también mencionamos acá en la lectura que depende de la confianza, el derecho depende de la confianza. Las leyes no solo tienen poder mientras las personas las reconozcan o respeten, ¿no? Sino que desaparece esta confianza colectiva y el derecho pierde su efectividad, ¿no? Pierde su efectividad. Bueno, y por otro lado, permite el derecho que las sociedades también sean más complejas, ¿no? Gracias a esto podemos tener, no sé, actividades complicadas, ¿no? O establecer acuerdos económicos como organizaciones amplias, ¿no? Organizar millones de personas en un solo grupo, etcétera, etcétera, ¿no? O grandes grupos empresariales. Eso es lo que quería mencionar. Gracias, Ricardo, excelente. Has dicho varias cosas que ya nos permiten abordar este punto. Quienes tienen la mano levantada, no la bajen, que ya se viene una tercera ronda. Pero quiero, antes de que se me vayan las ideas que ustedes han estado mencionando y las que he estado viendo ahí en el chat,
quiero recapitular muy rápidamente todo lo que han dicho y conectarlo, ¿no? Harari dice, Sapiens se deshizo de sus primos hermanos y esto lo hizo por algo. Y lo que hay que darnos cuenta es que así como nuestros primos hermanos, tenemos digamos, elementos comunes. Los elementos comunes, por ejemplo, son nuestros sistemas de comunicación. Nuestros primos hermanos también se comunicaban entre sí mismos. Pero hay una diferencia radical entre la forma en cómo se comunicaban nuestros primos hermanos y Sapiens. Y Hernando dice en el chat el lenguaje, ¿no? Algo pasó, nadie sabe bien explicar qué pasó con Sapiens, que de pronto empezamos a desarrollar un lenguaje que es una maravilla. Nuestro lenguaje nos permite hacer cosas asombrosas y se diferencia del lenguaje de nuestros primos hermanos en que estos suelen anclar su estar en el mundo en referencia al mundo físico o material, es decir, a lo que ven en el mundo. Entonces, Harari pone, de hecho, algún ejemplo, cuidado, león, ahí nomás. Ahí se queda, digamos, la comunicación. Pueden dar los pájaros, incluso, las hormigas, todos los animales, los seres vivos tienen sistemas de comunicación, pero la sofisticación del sistema va a depender de qué tan sofisticado es el organismo, ¿no? Que se comunica. Nuestros primos hermanos, cuidado, león, alerta. Hasta ahí nomás llegaba su capacidad comunicativa. En cambio, Sapiens podía hacer un montón de cosas. Podía dar más detalles, podría hablar de acciones a tomar, podría hablar de a dónde podemos escondernos, esperar y luego atacar. Y todas estas cosas son permitidas gracias a la comunicación, a desarrollar un lenguaje común rico que nos permita decir cosas. Ahora, cuando los sapiens habitábamos en grupos pequeños, es decir, se suele decir más o menos 150 individuos, las relaciones que teníamos entre nosotros de confianza eran clave para determinar nuestra vida y nuestra supervivencia, porque sí o sí hay algo que hay que notar: los seres humanos somos seres sociales. Esto hay que notar. Si ustedes se ponen a pensar por ejemplo, imaginen, ¿no? Hagan este ejercicio mental. Nace una persona, alguien se la roba, la lleva al medio del océano, la tira en una isla y la deja allí, solitaria, a ese bebé que acaba de nacer. Lo más probable es que este bebé muera a los pocos horas, porque no hay nadie quien lo cuide, no hay nadie quien lo alimente, no hay nadie que lo proteja. Y si por algún misterio del universo este bebé se hace grande, por un misterio ciertamente, porque es muy difícil, pero digamos que creció. Si llega a una etapa adulta, este individuo no va a saber que él o ella es un ser humano, no tiene idea. Su existencia va a ser más bien quizá instintiva. Va a estar guiado por las necesidades básicas que nuestro cuerpo biológico determina. Pero su capacidad de entender qué cosa es un ser humano, qué cosa puedo querer, qué no puedo querer, y ahí Ricardo nos decía, ¿qué tan sofisticada va a ser nuestra existencia? Va a depender de qué tan sofisticada es nuestra sociedad. En una isla donde hay un individuo en donde ni siquiera sabe que es un ser humano esta persona, pues su forma de vida va a ser esa, una forma de vida instintiva. Nada más, nada más. No va a aspirar, por ejemplo, a estudiar un MBA. No lo va a poder hacer porque su forma de vida y su existencia no se lo permite. Y si ustedes se ponen a pensar en todas las cosas que tienen a disposición en este momento, la computadora en la que están llevando esta clase, dense cuenta que si no fuera por alguien más en sociedad que se ha dedicado a estudiar ciencia, que se ha dedicado a desarrollar tecnología, que ha traducido esta ciencia y tecnología en un producto que luego ha salido al mercado y que ustedes han comprado en algún lado, pues si no fuera por esas personas, ustedes no tendrían forma de conectarse a esta clase.
y no tendrían forma de hacer muchas otras cosas, porque si de ustedes dependiese hacer esto, sería casi que imposible. La vida no nos alcanzaría para desarrollar todo el conocimiento y la expertise para nosotros mismos construirnos nuestras laptops o incluso para nosotros mismos hacernos una ensalada, porque nos tocaría sembrar cada vegetal, esperar que crezca, cosecharlo y recién hacernos la ensalada, ¿no? Entonces, notemos la importancia de cómo nuestra forma de vida se ancla en la sociedad. Los seres humanos sí o sí necesitamos vivir en sociedad, pero además queremos vivir en sociedad. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad en la cárcel porque se han portado mal, digamos, y están purgando una pena, ya están siendo castigadas. Ya están en la cárcel siendo castigadas. Se les ha privado de lo más preciado que quizá, bueno, una de las cosas más preciadas, porque hay más cosas preciadas, la dignidad se mencionaba antes, pero la libertad se le ha privado de eso. Aún así, cuando estas personas se portan mal en la cárcel, hay formas más radicales de castigarlas. ¿Y cómo es este castigo? El aislamiento. Las aísla. Las sanciones de aislamiento es lo peor que le puede pasar a una persona. Cuando una persona está aislada, se siente sola, se siente excluida de la sociedad, digamos, cosas feas pasan. Cosas feas pasan con las personas, ¿no? Entonces, queremos sí o sí vivir en sociedad, necesitamos sí o sí vivir en sociedad, pero vivir en sociedad no es sencillo. Y además, cuando estamos en sociedad, necesitamos sortear como sociedad nuestro día a día. Y la forma de hacerlo es cooperando, cooperando unos con otros, porque nos necesitamos mutuamente, ¿sí? Ok, Emma, gracias. Nos necesitamos mutuamente. Entonces, ¿cómo cooperamos? Probablemente cooperamos con las personas en las que confiamos. Porque si sabemos que alguien no es de confiar, probablemente no vamos a cooperar. Entonces, la confianza es clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Es clave para los proyectos en conjunto. Es clave para llegar a construir algo más que que nos exceda como individuos. En los grupos pequeños, esta confianza se lograba a través del chismorreo. Es decir, ahí está, Ingrid, el chismorreo. El chismorreo no solamente nos dice cosas interesantes de nuestros vecinos, ¿no? Nos enteramos de ahí los chismes, quién entró, quién salió, con quién, cómo, cuándo y dónde, sino que el chismorreo juega una función social básica, que es monitorear, controlar en quiénes puedo confiar y en quiénes no puedo confiar. Es clave. Sin embargo, el chismorreo tiene una limitación, que es que para yo chismorrear y bien, tengo que conocer a las personas. Tengo que tener relaciones de uno a uno o por lo menos tener vínculos con ellas, porque si no, no tengo cómo chismear. Si yo no vi quién salió con quién, no tengo cómo chismear. Y si yo no conozco a la persona de la que me están chismeando, también va a ser complicado. Es por eso que Harari dice que cuando el grupo excede a los 150 individuos, ya es imposible mantener el control social a través de este mecanismo, porque ya no nos conocemos, ya no podemos estar monitoreándole la vida a la gente cuando el grupo es mayor a 150 individuos. Y es por eso que ahí las sociedades colapsan. Y como ahí bien dice Ricardo en el chat, sin confianza nos paralizamos. Solo pensemos en la importancia que tiene la confianza en el ámbito empresarial. Es clave la confianza en el ámbito empresarial, si no, no podemos hacer empresa. Pero entonces, ya también Ricardo nos decía, hoy en día hay mecanismos modernos de generar confianza, las notarías, las hipotecas, pero estos mecanismos son caros, ¿no? Son caros. Y son mecanismos que nos hemos creado ahora, pero antes de llegar a estos mecanismos,
lo que dice ahí José, la confianza es clave en la economía, claramente. Y con confianza podemos sumar esfuerzos. Si no confiamos en alguien, no vamos a trabajar en conjunto, no lo vamos a hacer. Entonces, si necesitamos esta clave con el chismorreo y ahora ya no estamos en un grupo de 150 individuos, sino estamos en una sociedad de 33 millones de personas, ¿cómo le hacemos? Es la gran pregunta. ¿Cómo le hacemos? Porque, como ya se decía antes, literalmente, todos los días transitamos entre extraños. Cuando los grupos eran de 150 individuos, cada quien sabía obra y milagros de las personas y sabía en quién confiar y en quién no. Pero hoy en día ustedes salen de sus casas y lo más probable es que todos los días estén en medio de gente extraña de la que nunca saben nada, de la que ni siquiera se han enterado qué han hecho ayer, ni quiénes son sus papás, ni nada. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo saben ustedes que esa persona no va a atentar contra ustedes? ¿Cómo saben que es seguro caminar por el costado de estas personas? ¿Cómo saben que van a llegar con vida al final de la noche y van a regresar a casa? Esta seguridad que sentimos hoy en día ya no tanto, ¿no? Hoy en día esto está entrando en cuestión y ya vamos a ver por qué está entrando en cuestión. Pero digamos, usualmente nosotros salimos a la calle y no nos preguntamos por estas cosas. Es más, si termina la clase y ustedes no han cenado, lo más probable es que llamen por teléfono, pidan un delivery, les llegue su pedido y ustedes coman bien felices. Digamos que se les ocurrió pedir, no sé, un chifita, ya. Un chifita, señor, un chifita. Viene el chifita, ustedes pagan al chifita y ya está. Lo más probable es que ninguno haya dicho, ay, ¿quién será este señor del chifa? ¿Quién será su papá? ¿Quién será su mamá? ¿Con quién estará saliendo este señor del chifa? Oye, ¿el señor del chifa se habrá lavado las manos al momento de hacer mi chaufa? Oye, ¿este señor del chifa estará utilizando productos idóneos para hacer mi chaufita? Esas cosas ustedes no se les están preguntando. Ustedes llaman, les llega el chaufa y se lo devoran en un acto. ¿Por qué? Porque está operando el mito del contrato. El mito del contrato nos dice, tú puedes, contrato por delivery además, tú levantas tu teléfono, llamas, te llega la comida, tú pagas y ya está. Y el mito del contrato presupone que podemos confiar en el producto que nos llega y que además quien nos esté enviando el producto confía en que nosotros le vamos a pagar. Esa confianza está implícita en el mito. Y no necesitamos conocer al dueño del chifa para saber que esto va a ser así. Y entonces lo que nos dice Harari es que esto, que es el mito o las realidades imaginadas, que es como él se las refiere, nos ayuda a cooperar entre extraños. Ya no necesitamos conocernos. Ya no necesitamos saber vida, obra y milagros de las personas. Con un extraño que yo me encuentre, puedo cooperar. Y por eso es como cooperamos todos los días. Bueno, hoy las cosas están cambiando. Es un constructo social, Yolanda, en efecto. Y hoy las cosas están cambiando porque, claro, antes el mito es que tenemos libertad de tránsito y que las personas van a respetar nuestra integridad. Es decir, nuestro mito determina que si yo voy por la calle nadie me puede hacer nada, nadie me puede tocar, ni zamaquear, ni zarandear, ni insultar incluso. Es el mito, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que ese mito ya no sea el caso? Es la gran pregunta. ¿Qué está pasando con nuestro derecho en todo caso? Entonces, notemos cómo el mito, la realidad imaginada, juega un rol esencial para nuestro poder cooperar a gran escala entre extraños y poder lograr los objetivos que necesitamos. Tener nuestro chaufa, tener nuestra computadora, tener la ropa que usamos y poder sortear las necesidades del día a día ahorita, cuando las necesitamos, y no 10 años después mientras que yo espero a estudiar todo una carrera en, no sé, pues, ciencias de la información para entender cómo funciona una computadora, que es algo que nunca va a pasar, ¿no?
Ustedes imaginen, piensen y dense cuenta cómo todo lo que les rodea y sus posibilidades de vida o posibilidades de anhelos, todo está anclado en la sociedad en la que estamos insertos. Según qué sociedad vamos a tener a disposición más o menos cosas. Pero todo esto está dependiendo de qué mitos nos hemos creado y cómo nuestra sociedad se está organizando a la luz de estos mitos, ¿no? Rodomiro dice, el mito de la impunidad se abre paso y de alguna manera se están redefiniendo o se están deshaciendo quizá las instituciones. Y ahí entra en acción estas ideas que las voy a pasar muy rapidito porque las tienen de hecho en su lectura de Harari. Yo solo las he rescatado para no perderlas de vista. Un punto clave es que de lo que se desprende de lo que nos dice Harari es que todo lo humano es contingente. ¿Qué cosa quiere decir esto en sencillo? Que las cosas humanas pueden ser así como asá. Pueden ser así como asá. ¿Y cómo es eso, profe? Bueno, va a depender de los mitos que nos contemos. En algún punto de nuestra historia nos contamos el mito de que esclavizar a otro ser humano estaba bien y era legal. Quizás no era lo más correcto, pero en algún momento fue legal. Y entonces, ¿eso qué nos dice sobre la ley? ¿Qué nos dice sobre qué ideas o criterios se cuelan y entran en la ley? Y eso se podía hacer. Legalmente uno podía atentar contra la dignidad de la existencia de otra persona y tratarlas como cosas. Luego nos hemos cambiado ese mito. Ya no, ese mito ya no es posible. Aunque hoy en día surgen otras figuras de esclavitudes modernas, ¿no? Que podríamos empezar a analizarlas. Entonces, una de las preguntas que se hace Harari es ¿cómo uno convence a millones de personas para que crean en los mismos mitos? ¿No? Porque estos mitos nos permiten cooperar. Otro punto clave es que nuestra vida en sociedad, ya lo decía, me parece Ricardo, es cada vez más compleja. Y la complejidad viene por el hecho de que nos hemos mudado al mundo de las ideas. Nuestra vida está atravesada por múltiples mitos, por múltiples realidades imaginadas y cada vez menos, aunque nunca lo vamos a dejar de tomar en cuenta, es, digamos, la realidad material, si se quiere, ¿no? Todo lo que analizábamos en su primer día, en el primer día de clase, ¿se acuerdan cuando analizábamos sus rutinas? Todo estaba atravesado por los contratos. Desde que abrían los ojos hasta que cerraban los ojos, el mito del contrato estaba operando a todo nivel, a todo nivel. Contrato laboral, ir a mi trabajo. ¿Qué es eso de ir a mi trabajo? Eso es un mito, una realidad imaginada. ¿Qué es eso de que me van a pagar el bono? Eso es otra realidad imaginada, porque, ¿no? ¿Qué es eso de la meta? Es otra realidad imaginada. Todas estas cosas son construcciones que ya salió también en el chat. Entonces, una de las cosas que dice Harari, que es bien interesante, es que los mitos pueden cambiar muy rápidamente. Y es hacia donde apunta lo que dice Joel, ¿no? No, perdón, Rodomiro. La impunidad se abre paso. Quizá los mitos están cambiando o quizá no estamos cuidando nuestra institucionalidad. La institucionalidad en buena cuenta es el mito, un mito bien cuidado que nos va a permitir cooperar. Entonces, la dinámica de hablar un lenguaje común que nos permita cooperar, que nos permita ponernos de acuerdo para luego cumplir nuestros acuerdos, esta dinámica es clave en lo que nos dice Harari y es clave para llevar a las sociedades a un avance. Pero ¿qué pasa cuando las sociedades ya no hablan un lenguaje común? No porque no, digamos, podemos estar hablando castellano, pero ya no nos estamos entendiendo porque las instituciones que son nuestro lenguaje común en una sociedad de extraños, ya nadie las cree, ya nadie las cumple, ya nadie las cuida. Entonces, el mito de la institución se va deshaciendo. Ya no es una institución cuidar la vida,
pérdida de confianza, en efecto, Yolanda. Entonces, ahora la gente ya no sale a la calle por temor a que le pase algo en su vida. Ya no. Ya no podemos ir a un restaurante con tranquilidad, porque en cualquier momento pueden entrar y romper, o irrumpir con pistolas y hacer cosas. ¿Qué está pasando entonces con esta tranquilidad que antes teníamos de que nuestra vida va a estar sana y salva aún en medio de extraños? Es un poco la pregunta. Y ya nos quedan un par de minutitos para las manos que están levantadas. Yolanda, por favor, cuéntanos. Harari nos dice esto, ¿no? En una pelea cuerpo a cuerpo, un Neandertal probablemente hubiera vencido a un Sapiens. ¿Por qué crees que Harari nos hacía este comentario? Un Neandertal probablemente hubiera vencido a un Ahí Sapiens. está el Neandertal. Imagínate tú haciéndole frente al Neandertal. Ahí está, ahí está. A mí de todas maneras me gana, pero ¿por qué gana? Es la pregunta. Mm, Porque, a ver, creería, medio que me agarra frío, pero a ver, creería de que el neandertal ha, es- ha, ha establecido una serie de comportamientos y patrones instintivos. En cambio, un sapiens va a utilizar la razón. O sea, lo primero que voy a preguntarme yo es, o sea, voy a racionalizar la pelea primero, o sea, qué está pasando, y no irme a los golpes, no actuar instintivamente, sino más con raciocinio, ¿no? Ujú, Es lo que ujú. creería con esto. Gracias, Yolanda. Ahí nos estás dando unas ideas interesantes. Daniela, ¿tú por qué crees que Harari nos dice esto? Profesora, buenas noches. Yo creo que Hola. Harari se menciona al tema netamente físico, ¿no? Los neandertales eran mucho más fuertes y robustos, ¿no? Que los Homo sapiens. De hecho, tenían una mayor cantidad de masa muscular, huesos más densos, y esto da ventaja definitivamente a una pelea individual cuerpo a cuerpo. Ujú, Pero ojo que excelente. esto no es lo que finalmente triunfó, ¿no? Porque sabemos que los Ajá, sapiens lograron, o sea, esto es netamente físico y netamente una pelea cuerpo a cuerpo. Pero ajá. los sapiens Sí, ascendieron en la historia, ¿no? Es lo que sabemos hasta el día de hoy, claro. por desarrollar otras capacidades. Los Neandertals se extinguieron, ¿no? Así Gracias, es. Daniela. Rodomiro, cuéntanos. Entonces, ¿cuál sería, ya está sugerido en la lectura de Harari, cuál es el superpoder de Sapiens? A la luz de lo que también nos ha dicho Daniela. Sí, profesora, mire, aparte del aspecto físico que eran más fuertes los Neandertal, en ese momento cuando menciona esta frase, era cuando aún todavía no había el lenguaje cognitivo que después surgió. Ujú, Pero cuando ya el Homo sapiens logra crear sus mitos, su lenguaje cognitivo, todo su conciencia colectiva, ujú, enfrentarse, digamos, 10 Sapiens contra 10 Nardental, bueno, los Nardental pueden ganar, pero los Sapiens podían llamar a 20 más, 50 más y 150 Sapiens, vencen a 10 Nardental que no tenían esa ventaja de la comunicación, que sí el Homo Sapiens desarrolló y por eso dominó y extinguió a las otras especies, ¿no? ujú. Gracias, Rodomiro. Leonardo, la comunicación, como lo menciona Rodomiro, ¿qué permite entonces? Hablar un lenguaje común, ¿qué nos permite entonces? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, de la lectura, justamente ese tema de imaginar ficciones y comunicarlas es un factor que distinguió a los sapiens de los neandertales, pese a que los neandertales tenían una genética o un biotipo que les daba una mayor resistencia física, ¿no? Pero igual cabe destacar que las condiciones ambientales en esa época eran complicadas. De hecho, justo la vez pasada también leía y veía que la raza humana, o sea, nosotros, a pesar de nuestra capacidad de crear ficciones y todo eso, nos extinguimos varias veces de Europa y de varias regiones, o sea, hemos tenido extinciones masivas también nosotros como sapiens, ¿no? Pero eso nos salvó, digamos, ¿no? Esa revolución cognitiva que tuvimos y el lenguaje, ¿no? Porque nos permite Ujú. comunicar información abstracta, según la lectura. Gracias.
Gracias, Leonardo. Información abstracta, pero algo que es clave nos permite cooperar. Es decir, el superpoder de Sapiens, y esto no hay que olvidarlo, porque sí, en efecto, quizás nos ganaron en algún momento, nos aplastaron en otro momento, pero nos hemos mantenido, ¿no? Nos hemos mantenido y además hemos conquistado el mundo y ahora queremos conquistar Marte. El superpoder de Sapiens aparece, está cuando muchos Sapiens trabajan en conjunto hacia un mismo objetivo. Esto es clave. Y eso es lo que en buena cuenta ocurre en las empresas si en verdad ocurre, ¿no? Si en verdad dentro de una empresa las personas están trabajando todos hacia un mismo objetivo. Cuando eso no ocurre, pues la empresa no está haciendo lo suyo y probablemente esté haciendo mal las cosas o incluso llegue a la quiebra. Pero no hay que perder de vista, superpoder de Sapiens la capacidad de cooperar, pero para cooperar necesitamos hablar un lenguaje común y ponernos de acuerdo, y no basta con solo ponernos de acuerdo, necesitamos cumplir los acuerdos. Yolanda, una última intervención para ya cerrar. Solamente comentar súper cortita, profesor, alineado al video y que menciona la cooperación, clarísimo, clarísimo. O sea, la forma, vi por un lado la cooperación y los deseos de querer, a pesar de una situación difícil que había experimentado esta pareja, nace en él también sentimientos de cooperar, de creer, de confiar en un futuro mejor. Sin embargo, también vi que también saca en situaciones extremas lo mejor no sé si usar la palabra peor, pero lo mejor y lo peor de las sociedades. Y es más, el video hice un paralelo con lo que pasó en la pandemia. También vimos que ante situaciones extremas se tenía que decidir a quién se le asignaba estas camas UCIs o no. Fue bastante triste. Entonces, la verdad es que bastante interesante y se pueden desprender muchas reflexiones alineadas a nuestro curso. Eso, profesora. Gracias, Yolanda, gracias. Yo me quedo así con las ganas de seguir la discusión. Veo que hay un montón de chats ahí, los leeré con calma. De nuevo nos ganó el tiempo es oro en clase. Entonces, miren, todavía no hemos adentrado a la carnecita del curso, pero hemos hecho reflexiones que son muy claves, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora, la idea es ponerlos ahora en un marco conceptual, filosófico en principio, pero fundamental para entender qué hace el derecho. Solamente les voy a dejar más tareitas, acuérdense, haber realizado las previas, eso es clave, hacer las nuevas y les invito ya a desde ahora a pensar en la fuerza, porque la fuerza es un concepto clave en nuestro curso. Y si bien aquí Harari nos introduce a la fuerza, como bien decía Daniel, a través de una fuerza bruta, física, ¿no? Que se va a los golpes, decía Yolanda, de frente, no le importa nada. Lo interesante es notar que en esta reflexión el encuentro es de uno a uno. Cuando Sapiens va por la vida de manera individualista, pues puede venir un Neandertal y lo puede aplastar, porque hemos dicho el superpoder de Sapiens está en la cooperación, está en el grupo, está en la sociedad. Y además ya hemos establecido con nuestra metáfora que necesitamos cuidar nuestra sociedad. Necesitamos cuidar a nuestro grupo. Y cuidar a nuestro grupo no es tan fácil ni sencillo. No es tan fácil. Entonces, desde ya, vayan pensando en formas en las que se traduce la fuerza, ya no solo fuerza física, hay otras manifestaciones de la fuerza, y vamos a regresar la próxima clase ya para entrarnos de lleno a las reflexiones más específicas sobre el derecho. Gracias por hoy, nos gana el tiempo, cuídense, hasta la próxima clase. Nos vemos. Gracias, profesora. Buenas Gracias, noches. profesora. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. profesora. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Muchas gracias. luego, Buenas buenas noches, profesora. noches.
Buenas noches. Gracias, profesora. Cuídense. Buenas noches, Adiós. gracias. Adiós, adiós.